Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera muy poderosa en este hermoso tiempo. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante y que pocas personas tocan, y es acerca de quiénes eran los fariseos y los saduceos que aparecen en la Biblia en muchos pasajes de las Escrituras. Primeramente tenemos que entender que estos grupos, dos grupos religiosos, surgen 150 años antes de Jesucristo. Vemos que los fariseos y los saduceos son dos grupos que surgen 150 años antes. Primero vamos a hablar de quiénes eran los fariseos. Primeramente, los fariseos era un grupo religioso que creía en la Torá, creía en las tradiciones judaicas, creía en las leyes de Moisés, pero también ellos creían en la resurrección y creían en los ángeles. Sin embargo, los saduceos eran personas más dedicadas al templo y creían en la Torá o en la palabra de Dios o el Pentateuco de una manera más literal. Pero ellos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Tampoco no creían en los ángeles. Pero tampoco ellos creían en la vida eterna. O sea, esa era la diferencia entre estos dos grupos, entre los fariseos y los saduceos. Pero ellos se unen y forman ¿verdad? Forman un concilio y forman lo que es la corte judía. Y esta corte judía, que estaba compuesta por 71 eruditos de la ley, que eran tantos fariseos como saduceos, también tenían un 72 participantes. O sea, aparte de estos 71 ancianos que conformaban este concilio, había unas 72 personas. O sea, el número 72 lo componía quien era el sumo sacerdote. Primeramente, para aclarar y darme a entender, los 71 eran fariseos y saduceos. El número 72 era otra persona quien lo componía, un sumo sacerdote. En el tiempo de Jesús vemos quién fue Caifás. Y ese era el sumo sacerdote. Mayormente los sumos sacerdotes venían de los saduceos. Pero sí tenemos que entender que también había otro tercer grupo, pero que no era directamente un grupo dividido a ellos, que eran los escribas. ¿Y quiénes eran los escribas? Los escribas se encargaban de escribir las escrituras. Literalmente ellos escribían las escrituras, pero también eran personas muy dotadas y podían ser tantos fariseos como saduceos. Por eso no es un tercer grupo aparte, sino que surgían de estos dos grupos que en el tiempo de Jesús vemos que ellos atacaban mucho a Jesucristo. Vemos que cuando Jesús hacía una sanidad en día sábado, ellos venían y decían que no era permitido hacer sanidad de los sábados. Y ese grupo aparece para atacar mucho al Señor Jesucristo. Y quería enseñarte acerca de esto porque no veo muchas enseñanzas con la profundidad de que puedas aprender para que la próxima vez cuando escuche o cuando leas de los fariseos, de los saduceos y de los escribas, tenga el conocimiento de dónde surgen estos grupos y con cuál propósito es. Pero vemos que Jesús dijo que Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla. Por eso ahora estamos viviendo en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya quedamos libres de la esclavitud de la ley que antes nadie podía cumplir. Por lo que Cristo hizo en la cruz, ahora hay libertad y hay salvación para todo aquel que cree en su nombre y entrega su vida y su corazón al Señor Jesucristo. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y espero que haya sido de mucha bendición esta enseñanza y así te lleves este conocimiento para ti y para los tuyos. Muchas bendiciones.